la curva del breakpoint, las formas combinadas del cloro que se producen cuando reacciona con compuestos del amoníaco, se producen las cloraminas, que no son del todo deseables. El cloro con el agua, clorogas, que es el altamente tóxico, su forma gaseosa, es muy abrasivo, es lo que se conocía como gas mostaza. El clorogas reacciona con el agua mediante una reacción de hidrólisis. La reacción de hidrólisis que se produce con el agua me produce el ácido hipocloroso más ácido clorhídrico. Y ese ácido hipocloroso se ioniza en el ion hipoclorito y en un protón de hidrógeno. Así vemos también, por otro lado, cómo actúa el hipoclorito sódico o el hipoclorito cálcico reaccionando con el agua, ¿no? Que en el fondo nos acaban dando el ácido hipocloroso más hidróxido sódico o el ácido hipocloroso más hidróxido cálcico, respectivamente. Por lo tanto, la desinfección en el agua se origina principalmente al ácido hipocloroso y el ion hipoclorito, o directamente añadiendo clorogas al agua, disolviéndolo por precisamente ese carácter de tanta solubilidad que tiene el clorogas en el agua. Y vamos a ver, o vamos a estudiar en una curva pues muy característica, donde vais a ver la diferencia entre el ácido hipocloroso en cuanto a su poder desinfectante frente al ion hipoclorito. Y también vais a ver cómo el pH juega un papel muy clave, muy importante en la forma de disociar el ácido, la forma de disociar el cloro. Fijaros, por debajo de 3, 4 de pH muy ácido, el clorogas no se disocia. El clorogas en la reacción de hidrólisis sigue permaneciendo en forma gaseosa. Y si os fijáis, por encima de 10, tampoco vamos a encontrar el clorogas disociado en la forma de ácido hipocloroso o del ion hipoclorito. Sin embargo, en esta gráfica vais a ver que para pH 7, que es por ejemplo la forma o en torno al 7, que es el pH idóneo para poder tratar el agua, nos encontramos que la eficiencia o el porcentaje de disociación del cloro gaseoso es más o menos un 80% ácido hipocloroso y un 20% ácido hipoclorito. Esto es muy importante porque lo que realmente tiene, aunque también tiene un poder desinfectante bastante importante, el ion hipoclorito, el que realmente tiene mayor poder de desinfección es el ácido hipocloroso. Bueno, pues a esto se le conoce como el cloro residual libre o cloro libre disponible, la suma del ácido hipocloroso y el ácido hipoclorito. Pero vosotros vais a ver en muchas ocasiones que aparece también cloro combinado. Cuando vosotros estáis tratando o hablando de agua o de técnicas analíticas, y os aparecerá no solo el cloro residual libre, que tiene que aparecer en red, ¿no? Que también veremos en la curva del breakpoint lo que significa, pero os aparecerá también otra forma de aparecer el cloro, que es cloro combinado. Entonces pueden surgir dudas, pues, ¿cuál es la diferencia entre cloro libre y cloro combinado? Pues el cloro combinado no es otra cosa que el resultado de la reacción del amoníaco y otros compuestos de naturaleza orgánica que se encuentran en el agua y que mediante la actuación desinfectante, mediante la acción del cloro, producen reacciones y nos dan la formación de cloraminas que en función del número de cloros que tengan, pues será mono, di o tricloraminas. Fijaos, el amoníaco reacciona con el cloro de tal suerte que pierde a veces un hidrógeno y capta un cloro, ese cloro, formando una monocloramina. Si pierde 2 hidrógenos y capta 2 cloros, entonces estaríamos hablando de dicloraminas, y cuando pierde 3 hidrógenos y capta 3 cloros, estaríamos hablando de tricloraminas. Pues bien,
esa suma de todos los compuestos derivados del cloro y de la reacción con el amoníaco, las cloraminas, pues es lo que se llama cloro combinado. Así, el cloro total que tendremos será no solo el cloro libre disponible, sino el cloro combinado disponible. Y como de alguna manera todo ese cloro disponible que yo tengo en un principio va a ir siendo consumido en contacto con la materia orgánica y con los desinfectantes hasta que me quede una cantidad mínima de cloro, que es lo que se conoce como cloro residual. Y ese cloro residual es que de alguna manera me va a garantizar ese poder bactericida a lo largo de toda la red. Luego yo siempre, en cualquier diseño de una distribución de agua potable y la potabilización, tengo que garantizar un mínimo nivel de cloro residual en la red, especialmente de cloro residual libre, porque el cloro combinado al final se va a mantener prácticamente constante, como vamos a ver en la curva del breakpoint. Bueno, vamos a imaginar que yo, utilizando agua destilada, empiezo a aplicar o añadir cloro a esa agua destilada. Pues en la curva que se me produce, si represento en el eje de las X la adición de cloro y en el eje de las Y el cloro residual libre, pues es prácticamente una bisectriz formando un ángulo de 45 grados. Y esto significa que como no hay ni materia orgánica ni microorganismos, a medida que yo voy añadiendo cloro, se va incrementando el cloro residual. El cloro residual coincide con el cloro que yo voy añadiendo. ¿Por qué? Porque la totalidad del cloro residual coincide con la totalidad del cloro que yo añado al no existir microorganismos ni al no existir materia orgánica. Sin embargo, en esta curva, que es la curva del comportamiento real con el cloro, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tenemos 5 puntos, 4 puntos o 4 fases a distinguir. Si representamos en el eje de las X cómo voy adicionando yo cloro y representamos en el eje de las Y cómo se va comportando el cloro residual, o sea, el cloro que me queda después de haber ido actuando, la actuación de ese cloro, cómo se va consumiendo al entrar en contacto con la materia orgánica y con los microorganismos existentes, pues tendré una primera fase donde todo ese cloro residual es cero, porque todo el cloro que yo voy añadiendo va siendo consumido inmediatamente en oxidar esa materia orgánica y en destruir todos esos agentes patógenos y no patógenos. Luego teníamos una segunda fase en la que hay un crecimiento donde el cloro reacciona con compuestos orgánicos y con compuestos del amoníaco y dando lugar a un incremento del cloro residual. Se va produciendo, por lo tanto, compuestos organoclorados y compuestos de naturaleza amoniacal, como las cloraminas. Y lo que van haciendo es que el cloro residual libre, si yo sigo aumentando la cantidad de cloro, el cloro residual libre va subiendo cada vez más, hasta que llega una cresta, un momento donde se me produce un punto de inflexión, donde se produce una bajada de las cloraminas y esos compuestos organoclorados como consecuencia de la actuación del cloro. Y es ahí entonces cuando se empiezan a destruir. Esa destrucción se produce a costa de una reducción, por lo tanto, de ese cloro residual libre. En la fase 2 se están produciendo un incremento de esos compuestos organoclorados y cloraminas y un incremento en consecuencia de ese cloro residual, porque como no es utilizado, como no es consumido, se nos dispara en dirección en la curva, en el eje de las Y. Este incremento se ve muy bien. Sin embargo, en la fase 3, esas cloraminas y compuestos organoclorados se van destruyendo. No se van destruyendo de manera
sin límite, porque llega un momento en el que ya no se consigue destruir más cloraminas.